Hola, soy Ariadna Martínez y soy parte del equipo de Impacto CIDE. Y el día de hoy tenemos a Odile Cortés, que es exalumna del CIDE de la generación 2003-2007 de la licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Y actualmente es directora de operaciones de Integrarse, que es una consultoría en responsabilidad social corporativa. Y pues bueno, Odile, tengo muchísimas gracias por tu tiempo y por aceptar ser entrevistada por Impacto CIDE. Muchas gracias. Mucho gusto. Y pues siempre empezamos con unas preguntas para las que esperamos una respuesta de 1 a 2 minutos. Y la primera pregunta es, pues si nos puedes contar quién eres. Sí, ¿quién es Odile, quién es Odile Cortés? Hola, yo soy Odile Cortés, soy exalumna del CIDE de la generación 2003-2007. Soy una persona que descubrió que el desarrollo social se puede hacer no solamente desde el aspecto gubernamental o académico, sino desde la industria privada, y desde hace 8 años cofundé y dirijo las operaciones de Integrarse, una consultoría en responsabilidad social, que lo que busca es que las empresas tradicionales identifiquen sus impactos y se vuelvan empresas sociales, que entiendan que pueden obtener bienestar social a la par que bienestar económico. Perfecto, no, muy apasionante lo que haces. Me imagino que pues tienes mucho que contar en esta entrevista y muchos estarán interesados en saber tu trayectoria, lo que has hecho. Y igual inspiras a muchos otros, no exactamente exalumnos, pero otras personas que estén interesadas en hacer esto en México, ¿no? La segunda pregunta es si nos puedes mencionar 3 palabras con las que tú asocias al CIDE o a lo que el CIDE representa para ti o para lo que tú piensas que el CIDE aporta a México. Pues para mí el CIDE aportó análisis, ¿no? La capacidad crítica además, o sea, la capacidad de análisis, la capacidad de una crítica constructiva, eso para mí es sin duda lo que me ha llevado, lo que más me ha llevado del CIDE. Además de objetividad, de poder encontrar estos puntos medios, entender que no existen negros o blancos, ¿no? Que hay muchas capacidades de grises, y que si bien lo ves en la academia desde una perspectiva, ¿no? De cuántas teorías hay de relaciones internacionales, ¿no? Como todos estos espacios, la verdad es que tanto que esta burla que hacemos mucho de las tesis, ¿no? De cuál es tu marco de estructura, lógica, pues la realidad es que así funciona la vida, y lo que descubres allá afuera es que si no eres capaz de demostrar estos pasos para el proceso, por lo menos desde la perspectiva de lo que hacemos nosotros, es bien difícil que un empresario, una asociación te crea, ¿no? Tienes que además entender que justo no hay blanco o negro, necesitas entender cómo funcionan las empresas, cómo funcionan las organizaciones, y ver que en algunos casos es blanco y en algunos es gris más jaspeadito, ¿no? Entonces esa capacidad de ser flexibles y de siempre buscar una teoría que respalde lo que estamos diciendo. Si nos puedes contar un poco sobre cuál es la historia que te relaciona con el CIDE. Claro, pues la verdad empezó todo cuando, ¿no? Tienes que elegir universidad y todo el mundo me decía como, deberías estudiar Derecho, ¿no? ¿Sabes? Esta idea de si eres la que alza la mano y dice esto está mal, la gente asume que tiene que ser Derecho. Y conozco al CIDE por azares. La verdad es que conjugaba muchas de las cosas que en aquel entonces pensaba que para mí eran importantes, ¿no? El servicio exterior, relaciones internacionales, estar como enfocado en el ámbito internacional. Sorprendentemente la vida me dijo que por ahí no era, ¿no? Entonces, aunque sí estudié la licenciatura de CPRI, trabajé, hice mi servicio social en una embajada en Sudáfrica, y pues me fui entendiendo que lo que yo realmente quería hacer era desarrollo social, ¿no? Entonces, a mí de las cosas que más me ha dado el CIDE, además de esto que desarrollé personalmente, ¿no? Que sea capacidad crítica y análisis, pues es una serie de relaciones con personas que sabes que te van a poder mostrar lo que no estás viendo, ¿eh? Sobre todo porque yo estoy en el ámbito privado y muchos de mis compañeros están en el ámbito público, y vivimos en una situación de administración compleja, ¿no? Donde no siempre estás entendiendo qué es lo que pasa. Esta capacidad de poderle hablar, tengo amigos que están en el sector salud, que están en el sector de bienestar, que están en, ¿no? La recién creada en bienestar, que trabajan en desarrollo social, economía, y poder saber que tienes gente confiable, ¿no? En la que además confías que lo está haciendo bien, confías que va a ser muy honesto el cómo te van a explicar lo que está ocurriendo. Y además en muchos casos pues hemos podido hacer algún tipo de nexo, ¿no? Si bien en mi caso, dado que no estoy en el sector público y la mayoría de mis compañeros están ahí, pues a lo mejor no ha sido de esa manera tan clara, pero sí para nosotros ha sido importante tener espacios donde además podamos hacer esta honesta crítica y también honestamente mencionarnos, en mi caso, ignorantes, ¿no? Hace muchísimo que no estoy en temas desde política exterior, entonces cuando sucede alguna cosa como, no,
no sé, ¿no? No tengo el contexto y necesito que alguien me lo cuente. Entonces, pues así es como me relaciono todavía con el CIDE y evidentemente grandes amigos, ¿no? Como siempre en la universidad se quedan amigos para toda la vida. Ay, perfecto. No, bueno, y bueno, la siguiente pregunta, obviamente ya has contestado algo de eso, pero nos gustaría saber qué proyectos durante el CIDE o después del CIDE te han apasionado más y por qué, y si nos pudieras contar más detalles acerca de eso como para historias motivadoras. Justo yo creo que de uno de estos trabajos escolares donde tenía que hablar sobre Ghana, ¿no? Y sobre la situación en Ghana política comparada, empecé como a cuestionarme cuáles son estos símiles que encuentras, porque sobre todo cuando hablamos de emprendimiento social, que es a lo que ahora me dedico, encuentras muchísimos ejemplos en África, ¿no? Que si las estufas de Senegal y que si, ¿no? Como que pareciera que es ahí donde hay pobreza, ahí es donde se genera el emprendimiento. O sea, es que estoy segura que debe haber algo en México y la verdad es que de ahí fue que empezó como esta idea personal, es decir, debe de haber una manera de hacer desarrollo social que no dependa tanto de administraciones, de política, ¿no? Entonces, si bien salí de la universidad y trabajé en gobierno un par de años, justamente el decir, bueno, a la mitad de la carrera, justo cuando iba a la mitad de la carrera, que tienes esta crisis de no, ya no quiero nada, ¿no? Llevo 3 años perdeciados, ya no quiero hacer nada. Sí. A un diplomado que se llamaba Diplomado para jóvenes socialmente responsables, una cosa, yo jamás había oído el término siquiera antes, tenía como 20 años. Cuando llegué al diplomado, que era muy bueno, cada sábado nos llevaban una sesión diferente. Y un sábado, me acuerdo perfecto, nos llevaban a Relaciones Exteriores. Y entonces estábamos en Relaciones Exteriores, estábamos escuchando a la subsecretaria, ¿no? que hablaba justo de migración, ¿no? Y nos ponen un video de pues la bestia, ¿no? Y todo el proceso que se vive de inmigrantes. Ese momento para mí fue verdaderamente un parteaguas, porque fue darme cuenta que si bien en el gobierno existen esfuerzos por los migrantes, ¿eh? Que existe una sociedad organizada, porque más el video hablaba mucho de esta comunidad de las patronas en Veracruz, que le entregan alimentos a los migrantes. Existe una sociedad que se organiza, que funciona para intentar aliviar estos problemas sociales, y entonces ahí empezó como, pero debe haber una manera en que estas dos cosas, hay un tercero que no estoy viendo, ¿no? Y el tercero pues fue la industria privada, y es donde he estado trabajando los últimos 8 años en hacer que justamente las empresas sigan operando, hagan lo que ya hacen, pero lo hagan pensando en qué otro bienestar puedo generar, ¿no? No nada más el donativo, no nada más el voluntariado, sino desde el empaque, las horas laborales, la ética con la que se desempeñan. Y entonces todo este proceso, la verdad es que se detonó a partir de un momento de crisis donde yo de verdad estaba dispuesta a dejar la carrera, ¿no? Y además en este proceso, desde creo que quinto semestre, fui el laboratorista, ¿no? Ya sabes que es como una de las chambas que tenemos en el CIDE, de historia, sorprendentemente, porque el profesor hablaba bien español. Y entonces empecé a tener como este acercamiento con la educación, que si bien ya había dado clases antes, en ese momento para mí fue muy obvio que me gustaba, me apasiona muchísimo. Y pues el CIDE me dio todas las bases, de verdad, es el CIDE quien me dio las bases de economía, de historia, de ciencias sociales, con las que llegué a dar clase en bachillerato. Hace 5 años empecé a dar clases en bachillerato en el TEC de Monterrey, y 3 años después ya nada más estoy dando clases en universidad, pero la verdad es que para mí sí fue de las grandes satisfacciones de la vida dar clases. Ay, qué padre. No, pues eres como una muy buena mezcla de entre lo privado, entre la academia, pero yo creo que básicamente lo que te mueve es precisamente la pasión por lo que haces, por lo que me puedes llegar a transmitir en lo que estás contando. Entonces, te felicito bastante y es muy satisfactorio también saber que todas las bases que tuviste en ese entonces, pues te sirven para abrirte nuevos caminos y para también entrenar a otras personas que quizás nunca se dediquen pues a ciencias políticas o relaciones internacionales o lo que sea, pero me parece que te dan una muy buena cultura y un muy buen bagaje de conocimientos que te permite juzgar con una mejor perspectiva los problemas sociales, ¿no? Sí. Y ese tipo de Sí, y cosas. muchas cosas que aprendes, no tanto en el aula, que sí, sin duda, ¿no? Pero de cómo se desenvuelven los profesores. Por ejemplo, me acuerdo muchísimo de Leo Zuckerman en una de estas sesiones donde presentaban papers, que ahí íbamos todos los estudiantes a ver qué metichábamos, que pues todos nos sentamos atrás, ¿no? Donde no nos vieran, y había lugares en la mesa. Mejor efecto que Leo Zuckerman dijo, no, ustedes siéntense aquí no hay ciudadanos de segunda.
el análisis se puede hacer desde cualquier espacio. Y la verdad es que para mí ha sido, hace una frase que hasta repito muchas veces cuando pienso, no hay ciudadanos de segunda, no hay por qué no decir una pregunta, no hay por qué, ¿no? Exacto. Eso, la capacidad de discutir, yo los veía pelear, o sea, así pelearse sobre un paper, y yo decía, estos se van a matar, ¿no? O sea, Sí, se se odian. apasionan. Y no, salen y son amigos y comen juntos. Y justo el tener la capacidad de decir, puedo discernir y puedo discrepar de lo que tú dices, y eso en lo absoluto afecta tu capacidad personal, ¿no? Estamos hablando del aspecto profesional. Antes de pasar a la siguiente pregunta, yo creo que quizás es interesante para los que nos están viendo, si puedes explicar un poco qué es una empresa socialmente responsable y también un poco qué tan difícil fue el proceso de crear la empresa y cuánto tiempo llevas siendo una emprendedora. Pues me costó mucho tiempo percibirme a mí misma como emprendedora, pues, empezando por ahí, ¿no? Como, no, pues yo doy consultoría, ¿no? Pero la verdad es que ya era una empresa. O sea, sí, la empresa la creamos en el 2012, empezó siendo justo como consultoría nada más. Para mí lo más difícil, como los números claramente no es lo mío, es la parte de costeos, ¿eh? O sea, cómo cotizo algo, cómo veo cuántas horas me voy a tardar en hacer un análisis, luego de dónde, que además el CIDE te enseñó a analizar a fondo, ¿no? Entonces, para mí hacer un diagnóstico era como, no, vamos a aventarnos un mes, nadie te paga un mes de chamba para esto, entonces era como que, ¿cómo lo hacemos más ágil? Poder armar los procesos para que además siempre fuera lo mismo, ¿no? Porque también acostumbrados a esto te sumerges y haces cosas y luego cuando llegas al otro te tienes que volver a sumergir y en empresa eso no es rentable, ¿no? Tienes que tener una metodología, tienes que tener cosas que puedas replicar de manera más simple. Una empresa socialmente responsable es una empresa que identifica que tiene impactos positivos y negativos, que intenta minimizar los negativos, principalmente temas ambientales o temas de explotación laboral, trabajo fuera de la ética, ¿no? Y que busca potenciar los positivos. Entonces, si bien casi todas las empresas responsables empiezan viendo lo que pasa de la puerta para afuera, ¿eh? Un bonito donativo, un bonito voluntariado, una bonita actividad por fuera, pues lo que hacemos es voltearnos los ojos hacia el ombligo, como decía mi madre, y empezar a cuestionarnos, ok, ¿cómo estás contratando a la gente? ¿Qué tipo de gente contratas? ¿Les pones vacantes excluyentes, ¿no? Donde a veces ponen como mujeres entre 30 y 50 años. ¿Necesita que sean mujeres? O sea, hay algo que vayan a hacer con su órgano reproductor que no podría ser un hombre, ¿no? Entonces, si esas cosas no pasan, pues estamos hablando de inclusión, y empezamos a hacer mucho más análisis interno y a veces sí, sin duda, salimos a hacer voluntariados, a que hagan apoyo a asociaciones civiles. Entonces, una empresa socialmente responsable es esa, ¿no? La que por dentro se asegura de tener la mayor cantidad posible de prácticas positivas y el menor de los impactos. Y por el otro lado, trabajamos con asociaciones civiles a fortalecerlas. Algo que comentaba contigo hace rato es que el tercer sector en el CIDE casi nunca nos lo muestran, ¿no? Pero esta sociedad que se organiza y que se organiza para hacer desde presión como Greenpeace y como hasta los Provida, ¿no? Presión gubernamental, pero también que se organiza para resolver los problemas que el gobierno no está pudiendo resolver. Entonces, muchas veces necesitan, pues empezaron a operar sin mayor estructura y nosotros lo que hacemos es ayudarlos a estructurarse, a medir el impacto social de lo que hacen, que eso es vital, ¿no? Cuando pides dinero porque te están fondeando, pues tienes que ser capaz de decir ese dinero se va a convertir en, ¿no? Y eso es lo que nosotros hacemos con ellos, el cómo se convierte. Y todo eso lo puedo hacer porque, no porque me lo enseñara el CIDE, sino porque tengo esta estructura mental de necesitamos mostrar resultados y tiene que tener números, ¿no? Lo hagas como lo hagas, lo tienes que traducir a un número. Entonces, eso es lo que estamos trabajando ya desde hace un rato en la formalización también del tercer sector. Y hace 2 años, te decía, me costó trabajo como mencionarme como emprendedora, pero hace 2 años justamente apliqué a un programa americano que se llama Young Leaders of America Initiative. Y es del Departamento de Estado que fondea a emprendedores para que durante un mes trabajen en Estados Unidos con el fin de compartir mejores prácticas. Entonces, de un pool de casi 600 mexicanos, eligieron a 16. Y entonces, que me hubieran elegido, pues sí fue como un gran espaldarazo para decir, lo estamos haciendo bien como emprendedores. Y todavía mejor cuando me fui a trabajar a Boston un mes a una consultora de sustentabilidad relativamente similar a lo que yo hago, aunque ellos vienen de una empresa suiza, ¿no? Son mucho más grandes. Y a la hora en que yo veía sus procesos, decía, nosotros hacemos mucho más que eso. Por muchas razones que no son las correctas. Es decir, pues ellos pueden entregarle a su cliente un formulario y el cliente lo llena. Aquí tú le entregas al cliente un formulario y te va a entregar, ¿no? Entonces, pues más bien tienes que ir con él y contearle y hacerle las preguntas, ¿no? Pero justo me di cuenta que estábamos
no nada más mi emprendimiento, la responsabilidad social en México tiene un nivel muy distinto que en otros países, justo porque tenemos que arremangarnos y salirlo a hacer junto con el cliente, porque si no, no lo hace bien, ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho a concebirme ya como una emprendedora y la verdad a darme un poco más de orgullo, el decir, bueno, estamos generando empleo, está, ¿no? Todo esto que generan las empresas, pero además, pues mi impacto social por lo que hace integrarse es positivo, ¿no? Y en ese sentido, somos un emprendimiento social. La siguiente pregunta, y la última que te queremos hacer es, ¿tú qué consideras que deben de hacer los gobiernos, las empresas y la sociedad en general en México para mejorar e impulsar a la educación, a la ciencia y a la tecnología en nuestro país? De entrada yo pensaría que tenemos que dejar de percibir a la educación como este modelo tradicional donde enseñas matemáticas, historia, ¿no? Empezar a desarrollar las competencias me parece vital, ¿no? Empezar a que el modelo nacional cambie hacia generar competencias, porque el emprendimiento, por ejemplo, es una competencia y no lo tiene cualquiera, me queda clarísimo, se puede desarrollar sin duda. ¿Eh? Entonces, el que podamos entender esto, y justo lo acabas de decir, todos podemos ser emprendedores y no necesariamente significa que salgas a hacer una empresa, puedes ser intraemprendedor y ahí donde tú estás trabajando, cambiar las circunstancias que estás viendo. Entonces, el poder eh, cambiar el modelo educativo hacia competencias, que además también nos va a ayudar a que las empresas ya no estén buscando ingenieros, están buscando gente que tenga estas competencias y que además ya no me importa si viene de escuela pública o privada, porque si el modelo lo facilita, pues entonces de donde vengan, ¿no? Hace poco hablaba con unos alumnos justo de la importancia de revalorizar los oficios. Y la gran diferencia entre Europa y México es que en Europa un oficio se paga como se debería de pagar y aquí pues no, al carpintero le pagas menos, al plomero le pagas menos, a la persona de limpieza le pagas menos. Entonces tener esa capacidad de valorar el trabajo respecto a la competencia y no nada más el grado académico y conocimiento atrás, me parece que es importante. Y además las empresas tienen mucho juego ahí para obligar al gobierno a apoyar proyectos de innovación, sobre todo de tecnología. Y en el caso del CIDE, ¿no? Que se entienda que no estamos generando, y creo que esa es mi perspectiva, ¿no? Que el gobierno nos ve como estamos generando editorialistas y críticos y analistas políticos, y no es eso lo que estamos generando. Estamos generando personas críticas capaces de decir lo que está bien, lo que está mal y de proponer. Y eso es lo más importante, que se incentive la propuesta, ¿no? Tú, en cualquier escuela, yo que llevo años dando clases, cuando tú le preguntas a alguien, ¿y tú qué propones? Jamás hay una propuesta. Pero si tú le preguntas, ¿tú qué criticas? Uf, ¿no? Listados, por orden alfabético además, ¿no? Entonces, me parece importante que cambiemos esta lógica. No se trata, y lo que hace el CIDE no es generar personas que critiquen el sistema, son personas que mejoran el sistema, que tienen propuestas para mejorar el sistema y ojalá más escuelas pudieran replicar estos modelos críticos en los alumnos. Y bueno, Odil, me encantó entrevistarte. Muchas gracias Al por tu tiempo y contrario, por todo. si en algo puedo aportar a la universidad que de verdad tanto me ha aportado en otros temas, bueno, mejor, ¿no? No, sí, gracias y te deseo toda la suerte y todo lo mejor para todo lo que emprendas. Mi Muchísimas gracias. admiración total. Muchísimas gracias.